Hola chicas, buenos días, ¿qué tal están? ¿Cómo amanecieron? Buen día, Miss. Hola, ¿qué tal la levantada? Hola Miley, buenos días. Bueno, yo espero que ya estén despiertas. Vamos a Hola, trabajar. Hola Dulce, ¿qué tal? bien, gracias a Dios. ¿Y usted, Miss? Bien, bien, aquí iniciando la clase del día de hoy. ¿Costó? Bueno, déjenme decirles que platiqué con Señor Sandra. Y efectivamente, en este bimestre van a llegar a la lección 2 de Progrentis. O sea, tendría que estar en la 3, ¿verdad? Con la 2 finalizada. Tanto oficinistas como bilingües. Ya en el otro bimestre creo que sí va a haber un cambio para oficinistas, pero se les notifica, ¿verdad? Porque todavía no sabemos cómo va a estar estructurado lo de los bimestres. Entonces, esa es la información que les tengo. Oficialmente, pues sí tienen que terminar las 2 de Progrentis. Y a medida de que ustedes puedan ir avanzando, vayan haciéndolo, ¿verdad? En especial más las oficinistas, porque son las que van a estar un poquito cargadas ya al final del año. Yo sí les sugiero que si pueden adelantar, que adelanten la mayor parte de cosas que puedan adelantar en los espacios libres, obviamente que descanse también, ¿verdad? Pero que sí adelante lo más que pueda adelantar. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Creo que no, ¿verdad? No, Miss. Y lo último que trabajamos fue lo del... ok, lo último que trabajamos fue lo de gramática, ¿verdad? Sí, Miss, de Aya con doble L, Aya con Y, Aya Ajá. con doble L y tilde. Ah, ok. Ok, entonces sí, hoy nos toca ya ver otro tema. Y para este tema les voy a compartir un video. El tema que vamos a ver es la banca. De hecho, nosotros ya conocemos, o yo creo que ustedes ya conocen bastante de ese proceso, pero es la historia de cómo se fue generando o cómo fue creándose en los bancos en nuestro país, ¿verdad? Antes se le conocía como la banca, pero ahora lo vamos a ver como la historia o la trascendencia que han tenido los bancos en nuestro país. Entonces les voy a compartir un video. Préstenle mucha atención, por favor. Confirmo si se escucha y ven la pantalla. Sí, Miss. Ok. Prestémosle mucha atención y vayan tomando como las palabras claves. De hecho, lo vamos a reproducir 2 veces si desea para que usted se sienta más segura en lo que está escuchando. Entonces vamos a escucharlo y verlo. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo surgieron los bancos. La historia de la banca comienza en Mesopotamia, hace aproximadamente 4000 años, concretamente en Fenicia, Asiria y Babilonia. Al inicio, los comerciantes hacían préstamos de granos a los agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades, considerándose el primer prototipo de banco.
En varias ciudades griegas, a partir del siglo IV a.C., se crearon bancos públicos administrados por funcionarios destinados específicamente a esta labor. Estas instituciones, además de su rol propiamente bancario, recaudaban impuestos y acuñaban monedas. Por su parte, en el mundo romano, en sus primeros tiempos de pueblo de agricultores, se recurre al mutuum, es decir, al crédito mutual, aunque más tarde adoptaron el modelo griego de bancos privados y públicos. De hecho, existe evidencia arqueológica de préstamos monetarios de este tipo en la antigua China y la India. Entre los siglos XII y XIV, los bancos tuvieron una gran evolución. Los hombres de negocio de Italia del Norte desarrollaron notablemente las operaciones de cambio. Mediante una letra de cambio, garantizaban que si la persona no podía pagar la deuda, el banco se hacía responsable ante un determinado corresponsal. Así, muchos comerciantes recurrían a los bancos para tratar sus negocios con terceros, quienes por una comisión los representaban o se comprometían por ellos, siendo así comerciantes y banqueros al mismo tiempo. Las familias Bardi y Perucci dominaron la banca en la Florencia del siglo XIV y establecieron sucursales en muchas otras partes de Europa. El banco italiano más famoso fue el Medici, fundado por Juan de Medici. El desarrollo de la banca se propagó del norte de Italia a toda Europa y tuvieron lugar varias innovaciones importantes en Ámsterdam durante la República de los Países Bajos en el siglo XVI, así como en Londres en el siglo XVII. Durante el siglo XX, el desarrollo en telecomunicaciones e informática llevaron a cambios fundamentales en las operaciones bancarias, permitiendo que los bancos crecieran drásticamente en tamaño y alcance geográfico. La crisis financiera del 2000 ocasionó muchas quiebras bancarias, incluyendo algunos de los bancos más grandes del mundo, lo que generó mucho debate sobre la regulación bancaria existente. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjanos un like para... ¿Consideran que es necesario volverlo a ver o si tomaron algunas ideas principales del video? Yo digo que si lo vuelve a repetir para que me quede más claro. Ok. Vamos de nuevo entonces. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo surgieron los bancos. La historia de la banca comienza en Mesopotamia, hace aproximadamente 4.000 años, concretamente en Fenicia, Asiria y Babilonia. Al inicio, los comerciantes hacían préstamos de granos a los agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades, considerándose el primer prototipo de banco. En varias ciudades griegas, a partir del siglo IV a.C., se crearon bancos públicos administrados por funcionarios destinados específicamente a esta labor. Estas instituciones, además de su rol propiamente bancario, recaudaban impuestos y acuñaban monedas. Por su parte, en el mundo romano, en sus primeros tiempos de pueblo de agricultores, se recurre al mutuum, es decir, al crédito mutual, aunque más tarde adoptaron el modelo griego de bancos privados y públicos. De hecho, existe evidencia arqueológica de préstamos monetarios de este tipo en la antigua China y la India. Entre los siglos XII y XIV, los bancos tuvieron una gran evolución. Los hombres de negocio de Italia del Norte desarrollaron notablemente las operaciones de cambio. Mediante una letra de cambio, garantizaban que si la persona no podía pagar la deuda, el banco se hacía responsable ante un determinado corresponsal. Así, muchos comerciantes recurrían a los bancos para tratar sus negocios con terceros, quienes por una comisión los representaban o se comprometían por ellos, siendo así comerciantes y banqueros al mismo tiempo. Las familias Bardi y Perucci dominaron la banca en la Florencia del siglo XIV y establecieron sucursales en muchas otras partes de Europa. El banco italiano más famoso fue el Medici, fundado por Juan de Medici. El desarrollo de la banca se propagó del norte de Italia a toda Europa
y tuvieron lugar varias innovaciones importantes en Ámsterdam durante la República de los Países Bajos en el siglo XVI, así como en Londres en el siglo XVII. Durante el siglo XX, el desarrollo en telecomunicaciones e informática llevaron a cambios fundamentales en las operaciones bancarias, permitiendo que los bancos crecieran drásticamente en tamaño y alcance geográfico. La crisis financiera del 2000 ocasionó muchas quiebras bancarias, incluyendo algunos de los bancos más grandes del mundo, lo que generó mucho debate sobre la regulación bancaria existente. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil. Muy bien, entonces ahí teníamos el video donde nosotros podíamos observar o tomar algunas ideas generalizadas de la banca en Guatemala, ¿verdad? De hecho, también a nivel internacional o en todos los lugares han tenido su propia historia y les quise pasar ese video de forma general porque es bueno que nosotros también sepamos lo de otros países. ¿Sí, Clarisa? Cuando diga que quiere opinión, yo puedo hablar. Bueno, entonces, en realidad, en muchos países esto se ha venido dando desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Y yo quiero mencionar algo para iniciar, ¿verdad? Y luego ya les doy la palabra a quienes quieran opinar, que nosotros siempre hemos hecho este intercambio. Lo que pasa es que no se le ponía nombre o no existía el nombre, o a medida que va avanzando también la tecnología, vamos avanzando con estos servicios bancarios. Pero desde mucho antes en nuestro país, aquí en Guatemala, las gentes intercambiaban productos. Ajá, intercambiaban productos. Y Belén cabal lo acaba de decir, es el trueque. Entonces nosotros, por ejemplo, dábamos alimentos y la otra familia o nos daba el mismo alimento o otro alimento, otras cosas. Entonces nosotros prácticamente siempre habíamos hecho trueques. Lo único o la diferencia ahora que los bancos también nos hacen préstamos o nos solicitan cierto apoyo, con la diferencia que nosotros tenemos que pagar intereses, que en ese entonces pues no se daba, ¿verdad? Sino que de una manera natural nosotros podíamos intercambiar alimentos, productos, etcétera. Ajá. ¿Cuál fue el primer banco en dónde? ¿A nivel nacional o acá con nosotros? Porque con nosotros fue el Banco de Guatemala, que ha tenido sus modificaciones, ¿verdad? Pero todavía está en la ciudad capital. A nivel nacional, se lo debo, Clarisa. Tengo entendido que los países más desarrollados, de hecho, por el video que yo les comentaba, veíamos que hablaba de España, si no estoy mal, de Francia. Entonces, hay algunos, Y de Europa. ajá, y de Europa, que son los países que más en algún momento han desarrollado, mucho más antes que nosotros acá en Guatemala, ¿verdad? Pero buen dato, si quieren me pongo la tarea de investigárselo para darle respuesta, porque en este momento no le podría decir el nombre específico del primer banco a nivel internacional, ¿verdad? O sea, cuál fue, o a nivel, bueno, a nivel nacional, pero usted me habla a nivel nacional de nosotros. Clarisa, porque si es En de todo el mundo. nosotros. Sí, pero como se me decía a nivel nacional, yo lo entendí a nivel de nacional de nosotros, pero ya sí. Sí, se lo investigo y se lo cuento, porque en realidad ese dato sí no lo tengo, pero está dentro de estos países que acabamos de mencionar porque son los que primero han desarrollado, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere comentar algo acerca del video? Ojalá que no les haya Aquí quitado la idea del trueque. aquí dice que el primer banco moderno fue fundado en Genova, Italia, en el año 1406, y su nombre era Banco di San Giorgio. Interesante ese dato, la verdad. Nos sirve mucho para el video, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Yo les comento que eso ha tenido trascendencia, ¿verdad? O sea, eso ha venido cambiando. De hecho, tal vez ese banco que usted dice es el más moderno. Y cuando hablamos de moderno es que ya han tenido como algunos cambios, ¿verdad? Pero
sí, los bancos o la banca viene desde, ahí sí que bastantes años. No sé si va a agregar algo más, Clarisa, si no le damos el espacio a otra compañera. No, Miss. Ok. No sé quién más quiere opinar. Yo, Miss, Sí. yo estaba así poniéndole atención al video y me estaba dando cuenta de que lo menciona ahí, el Banco Medici, fundado por Juan Medici en el siglo XIV, fue el banco más famoso de Italia y bastante interesante el dato. Yo no sabía. De hecho, creo que fue uno de los primeros por el siglo. Si usted bien lo vuelve a mencionar y todo, si se da cuenta, es casi toda una vida. Sí. A diferencia del que nos mencionó Clarisa, yo creo que este fue mucho antes del que Clarisa dice, porque el que Clarisa dice como el banco más moderno. Sí, Entonces, ya cuando ya estaba ajá. todo remodelado. Desde Habría en que ese ver. entonces ya venían los, ¿cómo se le llama a otra persona? Que los fiadores. Sí. Y en ese entonces, cuando se hacía lo del trueque, ni se conocía esos nombres, ¿verdad? De fiadores, de préstamos. Solo se hacía un intercambio, que era lo que uno conocía. Muy bien. No sé si alguien más quiere agregar algo. Ujú, claro. Según lo que vi en el video, dice que comienza en Mesopotamia hace 4000 años en varias ciudades griegas antes de Cristo. En el siglo XII y en el siglo XIV los hombres de negocio tuvieron una gran evolución y desde el siglo XX los bancos crecieron drásticamente. Ahí hay otro dato interesante, porque imagínense antes de Cristo, ustedes, yo siempre cuando leo así antes de Cristo, digo yo, bueno, ¿qué años serán, verdad? Sí, mucho antes y es entrar un poquito de historia y ver eso, pero desde entonces el objetivo del video y el objetivo del tema, porque ese es el que nos corresponde, es que siempre ha existido la banca o los bancos como actualmente lo conocemos. Antes, mucho antes, pues la gente lo hacía a través de intercambios, a través de alimentos o de otros objetos. Ahora, pues nosotros ya nos hemos modernizado. No sé si alguien más va a comentar algo, si no, pues ya avanzo yo en el tema. Yo creo que no. No, ok. Entonces, les decía que nos hemos modernizado porque nosotros ahora ya conocemos algunas transacciones que podemos hacer en los bancos, los beneficios que tenemos, que son muy pocos, ¿verdad? O sea, muy pocos en el sentido de que nos apoyan, pero la tasa de interés es bastante alta y pagamos mucho más de lo que se nos proporciona. Pero no solamente eso podemos hacer en los bancos. De hecho, nosotros podemos solicitar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, estados de cuenta o estados financieros. Yo puedo tener mi cuenta de ahorro también en los bancos. Y, por ejemplo, acá en Guastatoya también existe la cooperativa, ¿verdad? Sin ningún afán de hacerle promoción a nadie, pero sí quiero mencionarlo porque también, aunque no lleve la palabra banco, ¿verdad? Es una empresa que nos ha ayudado en nuestro medio a poder alcanzar ciertos objetivos económicos que nosotros queremos. También depósitos, exacto, gracias María Belén, dentro de otras cosas. Entonces vamos a verlo. Dice que la banca o el sistema bancario se define como el conjunto de instrucciones que permiten el desarrollo de todas aquellas transacciones entre personas, entre empresas y sobre todo en organizaciones que impliquen el uso del dinero. Porque si no vamos a utilizar el dinero, pues está de más que nosotros hablemos de los bancos o la banca. Dice que la banca actúa recogiendo los capitales y sin movimiento para distribuirlos en forma de crédito a los comerciantes. Se ha convertido en una de las entidades más solicitadas por el comercio y la industria, porque gracias al apoyo que los bancos nos dan o estas empresas, pues muchos comerciantes o muchas personas que se encargan en diferentes profesiones o que tienen diferentes trabajos,
les sirve mucho para invertir en su negocio. De hecho, si lo aplicamos un poquito en administración y lo vemos en el área de emprendedor, necesitamos mucho el apoyo de los bancos, ¿verdad? Para que nosotros podamos invertir también en nuestros productos y poder obtener ganancias. También facilita la actividad comercial de las empresas para tramitar sus facturas, pagarés, moneda extranjera, comercio exterior, créditos, etcétera. Pero, ¿qué tipo de correspondencia? Porque como la redacción, el curso de redacción que estamos viendo, es específicamente qué tipo de correspondencia vemos en los bancos o qué correspondencia bancaria existe. Dice que la correspondencia bancaria es reducida, o sea, que no es en mayor cantidad, sino que son ciertas cosas o ciertos documentos únicamente que se ven en la correspondencia bancaria. Porque las cartas remitidas por ellos simulan ser siempre impresos especiales y formularios. Recuérdense que cuando nosotros llenamos para algún depósito, llenamos algún cheque, todo ya tiene como el logo o ya viene especificado del banco o de la cooperativa que nosotros estemos utilizando, ¿verdad? Entonces ya son como más personalizados. Dice que son impresos especiales y formularios, notificaciones, información sobre intereses, extractos de cuenta, recibos, operaciones realizadas en una cuenta. Los formularios impresos son informativos y mantienen al cliente al corriente del estado de su cuenta. También algunas cartas acompañan a los impresos. Los escritos remitidos por particulares o impresos a los bancos para solicitar servicios que ofrecen son, ¿cuáles son? Peticiones de crédito, extracto de cuenta o un estado de cuenta, anulación de cuenta corriente, por ejemplo, anticipo de letras o anticipo de los pagos que nosotros realizamos de acuerdo al crédito que hayamos solicitado. Cancelación de un plazo fijo. De hecho, en la cooperativa no tengo la idea de los demás bancos, pero la cooperativa sí sé que nosotros ahorrando por cierto año o por una cuenta a largo plazo, nosotros generamos intereses del dinero que tengamos, pero ese dinero está ahí en la cuenta, ¿verdad? No se puede retirar, sino que metemos cierta cantidad a la cuenta con dinero fijo y ahí está, ¿verdad? Si alguien tiene mayor información, tal vez Belén, ahí nos puede ayudar en esa área. Domiciliación de pagos, solicitud de transferencias, transferencia bancaria internacional, solicitud de talonarios de cheques, también lo podemos hacer. Y dice que el banco puede responder mediante una carta breve y concisa o en un formulario que el remitente debe llenar con sus datos. Y Belén dice, sí, ajá, algo así tengo entendido yo de eso, ¿verdad? No sé si en los demás bancos se da, pero en la cooperativa específicamente sí. Y no es por hacer publicidad, aclaro, va a quedar en la grabación, no es por hacer publicidad, pero la menor tasa de intereses en Guastatoya, si no estoy mal, es la cooperativa, a diferencia de los demás bancos que hay, porque los intereses y la tasa de intereses es mucho más alta en otros bancos para un crédito. Entonces, ¿por qué podemos solicitar un crédito? Los bancos pueden generarnos crédito para construcción de casas, para algún estudio que nosotros estemos realizando, para lo que nosotros queramos, ¿verdad? Pero los bancos o las empresas o las cooperativas, pues a veces sacan sus propios créditos específicos para que los van a dar. Y nos dan la facilidad de pagos durante el año, ¿verdad? Con una cuota mensual, pero que va agregada a los intereses. De hecho, hasta hemos escuchado, ¿verdad? Que existen personas que son prestamistas. A mí casi no me gusta eso de prestamistas, porque a veces no le cobran intereses o le cobran menos intereses, pero por eso se ha visto muchos casos, de hecho aquí en Guastatoya, de gente que a veces queda debiendo, ¿verdad? O que tienen algún accidente o que de hecho las matan por deber ese dinero. Entonces, pero hay personas que se dedican a ser prestamistas, ¿verdad? Que
que en algún momento pues necesario prestan el dinero que nosotros estemos solicitando. ¿Ustedes ya habían escuchado de los prestamistas? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Qué opinan ustedes de ellos? Pues en las personas responsables está bien, Miss, pero hay personas que no son tan responsables, entonces los prestamistas quedan como que a veces les llega lo más duro, pues porque tienen que pagar lo del otro, porque estas personas no son tan responsables. Yo pienso que las personas acuden más a ellos porque bueno, para esas personas pienso que es la ventaja de que no tienen que andar envueltas de papeles, sino que es más práctico, pues. Y lo que sí es que ellos tienen su propio porcentaje, que ellos le dicen que el 4%, el 5% les van a cobrar. Y que la gran diferencia es que creo que los bancos se pagan, no sé si es mensual, pero con ellos se paga día por día después de que hace préstamo. Interesante, interesante lo que están aportando, porque de eso sí, como cada uno o sea, lo hace de diferente manera. Y eso es lo que Kate decía, es bien cierto. O sea, es que para qué hacer tanto trámite, pues es más, eso es más rápido con ellos. Y de hecho los intereses son mucho más bajos, porque usted me está hablando de un 4 o 5%, es mucho más bajo. Pero sí corre otros riesgos, como también sus compañeras habían mencionado. Dice Maylin, hay personas que hacen préstamos y muchas veces quedan mal también porque no logran conseguir el dinero que sí. Y por eso es que después vienen los problemas, ¿verdad? Entonces sí hay que prestarle mucha atención a eso. Ok. Dice que la banca en Guatemala. Entonces vamos a enfocarnos ahora en los bancos en Guatemala. Los orígenes legales e institucionales del actual sistema de banca central se remontan al periodo de la reforma monetaria y financiera. Imagínense ustedes en los años, escuche, 1924 y 1926. Desde esos años, pues ya se hizo una reforma monetaria y financiera al Banco de Guatemala y desde allí hasta la fecha, pues ya tiene la emisión de muchos apoyos en cuanto a depósitos, a retiros, a préstamos o cualquier otro trámite que nosotros queramos hacer. Dice que al crearse el Banco de Guatemala como establecimiento de emisión, giro y descuento de carácter privado y con anticipación y con participación del Estado como accionista. En 1923 el presidente Orellana promulgó un decreto que establecía una caja reguladora para estabilizar los tiempos de cambio que se convirtió en el embrión del Banco Central de Guatemala. En noviembre de 1924 fue promulgada la Ley Monetaria de la República de Guatemala, que daba vida al quetzal, unidad monetaria. El 30 de junio de 1926 se fundó el Banco Central de Guatemala. Entonces, tal vez acá la pregunta que Clarisa hacía, pero de nuestro país, sería el 30 de junio de 1926 se fundó el Banco Central de Guatemala. Imagínense ustedes cuántos años. Muchísimos, ¿verdad? Ahora, ¿qué clases de bancos existen? ¿Verdad? Entre estos está la banca central, que se encarga de remitir y regular la moneda, que es el Banco de Guatemala, y los comerciales que pertenecen al sistema bancario. Características del sistema bancario comercial. El principal de un banco consiste en guardar fondos ajenos en forma de depósitos. Al final de cuentas, esa es la forma principal o la manera principal de los bancos o el papel, ¿verdad? Principal que los bancos realizan. Así como el proporcionar cajas de seguridad, operaciones de pasivo. Por guardar los fondos, los bancos cobran comisiones que también se aplican a los distintos servicios que los bancos modernos ofrecen a sus clientes, como tarjetas de créditos, banco telefónico, etcétera. Como el banco puede disponer del ahorro del depositante, remunera a este último mediante el pago de un interés.
Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar en los bancos. ¿Y qué tipos de...? Sí. Ajá. Hasta ahorita el mejor banco es el HSBC en México. Interesante el dato, porque aquí en Guatemala, vamos a ver, ¿qué bancos conocemos? Obviamente el Banrural es el que más publicidad hace, ¿verdad? El Banrural, El CHN. el CHN, El GIT, GIT, El el GIT, Azteca, ajá, el Industrial, el Industrial, el Banco de los Trabajadores. Ah, es cierto, también está Génesis, ¿verdad ustedes? Yo no conozco mucho de Génesis, pero es cierto, y el es cierto. Bantrap. Ajá, el Bantraba, el Banco de los Trabajadores. Y también está Génesis, tienen razón. Entonces, ¿qué tipos de depósito encontramos nosotros en un banco? Cuenta corriente o monetaria, una cuenta de ahorro y cuentas o certificados a plazo fijo, que era lo que quizás yo estaba hablando, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos el dinero a plazo fijo y le ganábamos intereses. Pues la cuenta corriente o monetaria dice que el cliente deposita al banco una determinada cantidad para que éste la guarde, pudiendo disponer de ella en cualquier momento. Ay, la Azteca también, ahí está. Muy bien, ahora la cuenta de ahorro. Es un depósito a la vista, o sea que se puede disponer de ellos en cualquier momento. Los depósitos, y reintegran y se analizan y quedan registrados a través de una libreta de ahorro. Regularmente a nosotros nos dan una libreta, ¿verdad? De hecho, insisto, no tengo nada con la cooperativa, pero en la cooperativa nos dan como el registro, al igual que en cualquier otro lugar del banco, que nosotros tengamos ahí el registro de ver nuestros ahorros, ¿verdad? En las libretas de ahorros. O bien, en el saldo se puede comprobar lo solicitado a través de un estado de cuenta. Y los estados de cuenta, ahora estas transacciones las podemos hacer vía internet. Todo ha cambiado porque nosotros podemos hacer gestiones, de hecho, teniendo una banca virtual, podemos nosotros saber qué ingresos tenemos, qué egresos, o sea, con nuestro estado de cuenta, y podemos hacer algunas transacciones también. Ahora, cuentas o certificados a plazo fijo. No existe una libre disposición de fondos, sino que estos se recuperan en la fecha de vencimiento. Tiene un mayor porcentaje de intereses que la cuenta de ahorro. En la práctica se puede disponer de los fondos antes de las fechas prefijadas, pero con una penalización. La remuneración del fondo es menor que en el caso de la espera a la fecha de vencimiento. Se realiza con un documento escrito. Luego dice, los bancos son esos fondos, conceden préstamos y créditos. Esos préstamos pueden ser personales, hipotecarios o comerciales. La diferencia entre los intereses cobrados y los pagados constituyen la principal fuente de ingresos de los bancos y también ofrecen servicios de cambio de diversa índole. Y con esto termino por la hora de la clase. El dinero, la moneda ha estado cambiando, porque antes, si ustedes pueden ahí entrevistar a sus papás o a sus abuelos, muchos de ellos iban a estudiar con centavos, 1, 2 centavos, que equivalía a quizás 25 quetzales de hoy en día. Y con un centavo... Que era bastante, y compraban varias cosas con apenas una fichita. Yo les digo a veces que a mí no me alcanza eso. Exacto, a mí mi mamá me cuenta y me decía, es que mira, fíjate que yo iba a estudiar con un centavo y un centavo podía comprar una tostada, un cuco, y me mencionaba todo lo que, un centavo, y ahora el valor de un centavo para nosotros ni equivale a un billete de 100 quetzales, ¿verdad? Entonces, ha venido cambiando también el hecho de la moneda, el valor que tiene ahora, ¿verdad? Y no me dejarán mentir, tal vez ustedes que están ahí con sus papás haciendo algunas compras o algo, un billete de 100 quetzales, o sea, por hablar así del mayor, quizás ni un día. Y hoy en día, dependiendo la cantidad
de familia que esté, no alcanza ni siquiera para un desayuno, almuerzo y cena un billete de 100 quetzales al día. ¿O me equivoco? Mi papá me estaba contando una vez que él prestó un quetzal a no sé quién y este, como mi papá trabajaba desde como los 11 y creo que se lo fueron a cobrar a mi abuelo. Dice que le pegaron. Porque como antes un quetzal era bastante. Y que ahorita para nosotros un quetzal es, ay papá, como no te diste, o sea, no tenías el quetzal, pero también en aquellas épocas cuando no había dinero, no había, ¿verdad, muchachos? Y un quetzal ahora para nosotros, ¿qué hay un quetzal? Pues Mi mamá me cuenta que tener un quetzal en ese tiempo era persona con dinero. O sea, era una persona que tenía dinero y que, o sea, hasta dónde llegaba la pobreza también en ese tiempo, porque eran épocas bastante pobres en el país. Y llegar a ese punto de decir que un quetzal es una familia que tiene mucho dinero. O sea, y también como el tipo de discriminación, por decirlo así, entre las personas que se daba eso. totalmente de acuerdo. La persona de un quetzal era la millonaria, la que ahora tiene miles, ¿va? Ustedes, no la que tiene el quetzal, porque yo creo que ahora es más fácil que todos tengamos un quetzal. Pero sí, entonces vean cómo ha cambiado. Entonces la pobreza siempre ha estado. En nuestro país, lamentablemente Guatemala, eh, no sé cuándo irá a cambiar en su totalidad, pero lo único que nos toca es ahí sí que salir adelante nosotros, ¿verdad? Y no hay nada mejor y satisfactorio que ganarse el dinero uno en su trabajo de una forma bien, ¿verdad? No estar robando, no estar haciendo otras cosas. No, yo siempre he sido atípica a eso, entonces yo pienso que la persona que trabaja y que se gana su dinero de buena manera, obviamente tiene derecho, ¿verdad, muchachos? Pero lastimosamente, y ya con esto cierro porque ya me voy a pasar, ¿verdad? Entonces, nosotros gastamos más de lo que ganamos, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado a veces a sus papás. Belén dice ganar el dinero de una forma justa, claro. Siempre que sea justo y bien trabajado y todo, tenemos derecho a ganar nuestro dinero. Pero gastamos más de lo que ganamos muchas veces. Por eso es que a veces andamos ahí y no nos alcanza lo del mes. Vieran que el año pasado, así rapidito, a nosotros nos fue malo porque igual acá por parte del colegio, pues se hicieron algunos cambios en cuanto al pago de nuestro salario. Entonces el gobierno nos depositaba cierta cantidad de dinero y no me alcanzaba ni para la mitad del mes, creo yo. Entonces, uno tiene que ir apretándose, tiene que ver lo de la canasta básica, porque los precios de canasta básica son mayores a veces al precio, perdón, al salario mínimo de los trabajadores. Entonces, hay una discordia. Por eso les digo es que gastamos más y ganamos menos. Es algo bien incoherente, porque la canasta básica está más cara que el salario mínimo en Guatemala. Entonces, hay muchas contradicciones, pero ahí tiene que ir uno poco a poquito haciendo el presupuesto, ir viendo qué cosas están baratas en un lado, qué cosas están más caras en otro, o cómo puedo comprar o cómo poder compartir, ¿verdad? Bueno, chicas, nos vamos a quedar ahí porque yo no sé si tienen clase. Yo creo que hasta hoy cumplí los 40 minutos de clase exactos. Estaba interesante el tema. Me pasé. Sí, Está bien, ojalá que hayan despertado, eso es lo importante.